¿Qué tal? Soy Flor Urbina Uriarte, su profesora para el curso de Estructura y Análisis Musical. Vamos a ir realizando algunos ejercicios de reflexión que les voy a pedir que escriban en sus cuadernos, en la computadora o en el lugar donde ustedes vayan a llevar los apuntes de este curso, ya que van a ser para que en cada uno de los diferentes temas los podamos conversar en las sesiones de trabajo. Vamos a iniciar con los orígenes de la música. Obviamente, la música no se origina en la Edad Media, que es parte de las lecturas que ustedes van a estar realizando, como les dije, desde la Edad Media hasta el siglo XX. Sin embargo, las lecturas que ustedes tienen son para poder abordar estas épocas que son muy importantes y que no son las que vamos a contemplar en este primer video. Eso les va a corresponder a ustedes. No se tiene una fecha y yo creo que tampoco hace falta creer o creer que sabemos o especular siquiera sobre las posibles fechas en que se originan los primeros usos de la música, tanto con la voz como con objetos y el mismo cuerpo para crear música. Sabemos que, por ejemplo, golpeando nuestro cuerpo o inclusive haciendo diferentes tipos de uso de él, podemos crear ciertos sonidos que podemos también utilizar como lo que llamaríamos música. Tanto en Egipto como Grecia, como Roma, en la historia occidental principalmente, que fue la que nos heredaron, como también en Oriente, en nuestra Mesoamérica, hay muchísima historia sobre las manifestaciones musicales y los diferentes usos que se les da a la música en la vida cotidiana, en la guerra, por ejemplo, en los rituales y otros muchos usos que también han tenido la música. Vamos a ver, por ejemplo, cómo en la prehistoria, estamos hablando de lo que llamaríamos la edad de piedra, hay indicios de lo que podríamos llamar los primeros instrumentos musicales, descubiertos gracias a las excavaciones arqueológicas de esos primeros instrumentos, que fueron, por ejemplo, las piedras percutidas. Al igual que probablemente muchos sonidos que ya venían de nuestro cuerpo cuando lo golpeábamos, o como les expliqué anteriormente, cuando utilizábamos nuestro cuerpo de diferentes formas para poder crear sonidos. También se especula que en estos primeros inicios de los instrumentos musicales se podrían haber utilizado parte del sistema óseo de animales o de los mismos seres humanos para poder hacer algunos sonidos y utilizarse como lo que hoy llamaríamos instrumentos musicales. De igual manera es posible el uso de otros materiales, como por ejemplo madera que se podría haber caído de un árbol, una rama caída, un tronco hueco. Obviamente estamos hablando de los inicios de la humanidad, de las primeras especies bípedas, o sea, de nuestros primeros antepasados que se pusieron en dos patas o de pie. En esos momentos, pues las primeras creencias sobre eventos naturales, por ejemplo el rayo, que si llovía, que si el sol salía, que si se escondía, que la gente cuando moría, y todo este tipo de cosas que no podíamos entender, empezamos a personificar y a darle a ciertos seres pues el poder de todo aquello que no nos podíamos explicar, creando así pues las primeras respuestas de la lluvia, de por ejemplo de dónde salía el agua, hasta dónde llegaba el mundo, qué pasaba con la gente o con los seres cuando moríamos y todo esto. Entonces, cuando empezamos a dar todo ese tipo de respuestas a aquello que no entendíamos, se empiezan a volver parte de nuestras creencias y respondemos con esto a todo aquello sobrenatural, aquello que es muy importante para nosotros pero que no teníamos una explicación. Y empezamos a obligar a nuestro cerebro a crear estas respuestas a la vez que empiezan a inventar o a crear diferentes tipos de deidades o dioses, pues también nos lleva con ello a la creencia de que debemos hacer rituales para estos dioses. Es así como vamos a empezar a utilizar el movimiento, los sonidos, a crear ceremonias, a crear rituales con todos los diferentes componentes
que estamos descubriendo, sin diferenciarlos, como hoy en día hacemos, con lo que llamaríamos danza, con la música, con las artes escénicas en general y con todos los diferentes elementos. Sí podríamos empezar a hablar ya, de las primeras civilizaciones que sí empiezan a dejarnos un poco de información sobre la música, sobre aspectos muy particulares de esta música en su vida cotidiana, sobre la creación de algunos instrumentos musicales, etc. Por ejemplo, una de las primeras civilizaciones que se creen que existieron en la historia de la humanidad, que data de Mesopotamia, son los sumerios. Ellos nos llegaron algunos instrumentos musicales, cantos, y casi que se podría decir con absoluta certeza que también tienen un ligamen con todo lo que son los ritos para las diferentes deidades. En Ur, por ejemplo, es una civilización de 3000 a.C., ese es uno de los instrumentos que podemos encontrar en esa civilización. Sabemos que ya existía el uso de las cuerdas. Como ustedes ven en esta filmina, hay unas cuerdas que están prensadas y tensadas y se utilizaban de forma pulsada. Esos son los inicios de lo que podríamos estar llamando el arpa de la actualidad. En Mesopotamia en general hay muchos descubrimientos que indican inclusive el uso de diferentes tipos de instrumentos pulsados, como en el caso de Babilonia, como bien decía también, ellos utilizaban las arpas, pero además de esto también, en Mesopotamia tenían una creencia de que la música como tal era una sola, junto con los astros y con los números. De hecho, hay en la actualidad algunos tipos también de música que se hacen a partir de los números y que es muy interesante. Pero bueno, eso no es algo novedoso. En realidad, desde los primeros inicios de las civilizaciones, ya los números con la astrología se veía relacionada completamente con la música. En Asiria, por ejemplo, también, me faltó la filmina de Asiria, se asocia la música con el estatus social. De hecho, cuando se iba a librar una batalla, imagínense que se mandaba a todos los hombres a la guerra, a poder defender a su civilización, su nación, su comunidad, o también para poder conquistar otras tierras, o por las razones que fueran. La cuestión es que se enviaba a todos los hombres a que fueran a pelear, pero el séquito musical no iba a pelear. Eso quiere decir que el séquito musical era muy importante y los músicos que pertenecían a un rey o a un señor no podían ir a pelear porque debían quedarse seguros en la comunidad. Se creía inclusive que la música era algo divino. Tanto así que los músicos se utilizaban como modelos para poder tallar diferentes tipos de objetos de mucho valor y se podían ver tocando diferentes tipos de instrumentos, como por ejemplo parecidos a las panderetas, a cajas de resonancia, a diferentes tipos de arpas como las que ustedes pueden ver en la filmina, o inclusive también a flautas. Si vamos a Egipto, que es una civilización de las que más hemos escuchado, sabemos que también ellos utilizaban la numerología en la música. Los instrumentos más importantes para los egipcios, por ejemplo, eran las arpas, el sistro y una especie de laúd. En el caso de las arpas, de hecho, eso estaba asociado a los sacerdotes. Se relegaba el uso de este instrumento musical a ellos. Los laúdes podemos verlos también en diferentes tipos de pinturas egipcias, principalmente siendo tocados por mujeres egipcias, como se ve acá. Más tarde, en 1200 a.C., el pueblo hebreo va a introducir la lira
también en Egipto. ¿Recuerdan cuando se hablaba de David, que David tocaba la lira, cantaba y danzaba para el Señor? Bueno, pues entonces es este tipo de instrumento el que más adelante también se introduce por los hebreos en Egipto. Y de hecho del pueblo hebreo tenemos ya referencias inclusive hasta en la Biblia. Vemos como por ejemplo en el Génesis se menciona a uno de los descendientes de Caín, su hijo Jubal, como el padre de aquellos que tocan el arpa y tocan la flauta. Y se menciona el ugab, por ejemplo, que es una flauta vertical, el quinor, que es una especie de lira, y el chofar, que es una trompeta hecha de cuernos. Asumo o nos imaginamos que es algo parecido a esto que está en este momento en la filmina que les estoy presentando. Del pueblo hebreo también tenemos la recitación cantilada, que era la forma en que recitaban los salmos, y aún queda parte también de esta herencia, de cómo es que se leen los salmos o se cantan los salmos. Ya pasando por Grecia vamos a encontrar que la música no era considerada un arte, no, era parte de la filosofía y del pensamiento. Y recordemos con esto que para Grecia, la civilización de los filósofos y las filósofas por excelencia, la parte de la filosofía, el pensar, el reflexionar era lo más importante. Ahora imaginen entonces qué importante que era la música, que era parte de la filosofía y del pensamiento. Y era además un ingrediente fundamental para el buen desarrollo de la sociedad. Ya en Roma vamos a darnos cuenta que la música va a tener un carácter más militar. Aunque también se utiliza de forma lúdica para el esparcimiento, ya recordaremos en las películas que probablemente vemos mucho en Semana Santa, con la ida del pueblo al circo romano, de toda la ciudadanía al circo romano, los instrumentos que eran muy, pero muy importantes, y también en el teatro en general, la música marca también una parte importante en la parte recreativa. Pero principalmente la música es un ingrediente militar muy importante. Ahora bien, si ya nos vamos a Oriente, la filmina que pongo y el resumen que voy a hacer en este momento está más abocada a China. Sin embargo, estamos hablando de un resumen de los diferentes pueblos del Oriente, porque esa es apenas una pincelada y en breves minutos de lo que son los orígenes de la música alrededor del planeta. Vamos a ver que en Oriente la música va a estar muy relacionada, al igual que todos los inicios en todos los diferentes puntos de nuestra historia en el mundo, van a estar muy relacionados con la religión. De hecho, aunque había una música que se llamaba música de la corte, que solamente se podía interpretar por orquestas en ceremonias religiosas y en diferentes celebraciones del emperador, vamos a darnos cuenta que eso también es algo que se repite en diferentes civilizaciones de Oriente. Pero básicamente vamos a clasificar la música de Oriente según su funcionalidad en tres grandes áreas: la música religiosa o la música espiritual, la música circunstancial, que es aquella que va a estar ligada a situaciones más relacionadas con la monarquía, que tienen que ver con actos ceremoniales, festividades, banquetes y todo esto. Y la música para el entretenimiento, que es ya mucho más para el pueblo, para los seres humanos comunes, aquellos que no son contemplados como dioses. En cuanto a la música religiosa o espiritual en Oriente, vamos a ver que ese tipo de música es la que está ligada completamente a la parte espiritual. Recordemos que en Oriente también, a diferencia de Occidente, esto pues sigue siendo también muy, pero muy importante, porque sigue siendo todo lo que es la música espiritual, parte inclusive de los diferentes textos sagrados de las diferentes civilizaciones. Y también hay algo importante y que hace una gran diferencia entre Occidente y Oriente, que es que en Oriente las formas musicales
van a tener una dimensión completamente espiritual. Los sonidos son importantes porque se dice en Oriente que las notas musicales influyen en el equilibrio del cosmos. O sea, no estamos hablando de un espacio pequeño de la Tierra, de una pequeña civilización del planeta, sino que estamos hablando del equilibrio del cosmos. Y bueno, vamos a darnos cuenta que esta gran diferencia continúa inclusive hasta en la actualidad. Obviamente, aunque también ha sido parte de la invisibilización de nuestras civilizaciones en Mesoamérica, también existe una gran cantidad de información sobre Mesoamérica y las diferentes civilizaciones que aquí existían mucho antes de que llegaran los españoles. De hecho, se habla de que en Mesoamérica hubo civilizaciones pero tan antiguas como en el antiguo Egipto, como los sumerios. Ya había gente acá poblando Mesoamérica. Y se cree, sí, que algunos de los diferentes instrumentos que se encontraron acá tienen origen en el Paleolítico, era unos 40.000 años antes de Cristo, y que migraron con los primeros habitantes que venían desde el viejo continente. Es importante recalcar que el uso de la música en Mesoamérica también era en los rituales, al igual que en todos los diferentes ejemplos anteriores. Sin embargo, la música era una expresión comunal, o sea, se compartía en comunidad. Se utilizaba la voz, los diferentes instrumentos musicales, y se conocen también algunos instrumentos prehispánicos en Mesoamérica, como el tlapitzali, que son flautas o flautines hechas de barro, y también podrían haber hechas de hueso. El atecocoli, que es un caracol marino que se usaba como trompeta, tiene sonidos muy graves también. El huilacapitzcli, que son tipo ocarinas que conocemos ahora, o jarrones silbadores que hemos visto en tantos lugares que a veces cuando se viaja, o aquí mismo también en nuestro país, sí se crean y se venden como artesanía. Recuerden que con la llegada de los españoles y también de portugueses en otras áreas de Mesoamérica, inclusive franceses también, pero principalmente los españoles en estas áreas, se hizo la gran división entre arte y artesanía. Lo que tenían ellos se llamaba arte y a nosotros nos clasificaron todo el arte que teníamos en Mesoamérica, lo clasificaron como artesanías. Esto es para minimizar, obviamente, el valor que podría tener toda nuestra cultura. Ahora bien, esto es apenas una pequeña pincelada de los orígenes de la música. Espero que les pueda servir como apenas una introducción al material que ustedes van a disfrutar en las lecturas que ya les envié. Esto es sobre los orígenes, pero ahora bien, ¿para qué sirve la música en nuestras vidas? Y en esto quiero que también ustedes puedan detenerse un momento y que puedan hacer una reflexión y que anoten algunas de las funciones que podría tener la música en nuestras vidas. Y vamos a darnos cuenta cómo, por ejemplo, la música en general va a generar diferentes tipos de funciones positivas en cuanto a nuestra vida en comunidad, en sociedad. Por ejemplo, acá yo les estoy poniendo algunos de los beneficios de la música en la salud. Reduce el estrés, estimula el cerebro, permite un sueño reparador, favorece el aprendizaje, mejora la depresión. Esta de mejora la depresión en realidad sería como que baja, disminuye o desaparece la depresión, aumenta el rendimiento en el ejercicio, reduce la presión, reduce el dolor. Pero además de todo esto, también la música ha cumplido a través de la historia
funciones muy importantes en los seres humanos, un sentimiento, por ejemplo, de pertenencia que a un grupo social, por ejemplo, soy de determinada civilización, soy de determinado grupo étnico, soy de tal país porque su música me hace sentir parte de ese grupo social, de ese grupo que geográficamente está en tal espacio-tiempo. La parte de tiempo también tiene que ver con una época, o sea, yo soy ochentera porque me encanta la música de los 80, entonces me identifico montones con eso. Yo soy un chico millennial o una chica millennial, a mí me encanta el trap, entonces ya me identifico con todo un grupo social, con todo un pensamiento que hay detrás de esto, una forma de hablar, una forma de pensar. Soy más hip hopera, me encanta el hip hop, entonces ya hay toda una forma de vestir, de pensar, e inclusive hay todo un arte alrededor, todo un movimiento alrededor de este tipo de música o de movimiento. La música no solamente tiene que ver con ese sentimiento de comunidad, no solamente sirve para entretenernos y para poder tener beneficios de salud, como bien los podemos ver acá en esta filmina, sino que también fortalece a nivel de la salud el sistema inmunológico, ayuda a la comunicación, inclusive, como bien dice acá en parte de la filmina, que favorece el aprendizaje. Hay muchos estudios de la neurociencia que indican que la música permite una mejor conexión neuronal. Ayuda además a reducir el dolor, que además esto permite a su vez la liberación de endorfinas, potencia la memoria, la inteligencia racional, emocional, etcétera, 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 sin obviar también su gran importancia a nivel romántico. Yo te dedico esta canción, recuerdo a tal persona cuando escucho esa canción, escribo esta canción porque estoy pensando en fulana o en sutano, etcétera, etcétera. Algunas veces, y más en estos tiempos, hemos escuchado muchas veces decir que la música no es importante, que inclusive no debería de perderse tiempo en dar clases de música en escuelas y en colegios. Pero ¿se han imaginado ustedes alguna vez el mundo sin música? Sin escuchar un jingle, sin música que acompañe a una película, sin música que podamos dedicar, sin música que podamos cantar, sin música que podamos disfrutar cuando estamos estudiando, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a pedirles en este momento que además de toda esta información puedan investigar o por lo menos ponerse a pensar en estos beneficios y en otros que ustedes podrían empezar a recordar que la música podría traer a nuestras vidas. Escojan los datos que ustedes consideren más importantes. Y una vez que ustedes digan, por ejemplo, esto me parece a mí fundamental, me parece que la música en la salud, la música en el estudio, la música en el romanticismo, la música, etcétera, etcétera, y piensen ustedes en cuál les gustaría enfocarse y utilizarlos para el desarrollo de su carrera. Tanto en la parte profesional que van a llegar a desarrollar en algún momento, como inclusive desde ahora. ¿Cómo podrían ustedes también aprovechar esta información que les estoy dando para empezar a investigar cuáles son sus opciones en cuanto al mercado musical? Y cuando digo mercado musical es porque esto va a ser parte del producto que ustedes van a llegar a ser parte. Ya sea en la parte como ingenieros, ingenieras, en la parte como productores y productoras musicales, o como creadores inclusive también de letras, composiciones, etcétera, etcétera. E inclusive también como intérpretes. Van por favor a anotar cada uno de los datos que consideren más importantes con, ojalá, fuentes que puedan ustedes también obtener, fuentes bibliográficas, o con gente que ustedes puedan llamar para conversar, que estén dentro del mundo de la música. Y escriban por favor todo lo que ustedes puedan
ver valioso de las reflexiones de otras personas, de lo que pudieron encontrar en bibliografía o inclusive de su propia reflexión, porque esto es parte de lo que vamos a empezar a compartir en las sesiones de trabajo. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con este primer video. Ha sido un placer de verdad estar con ustedes por este medio y nos vemos en nuestra primera sesión. Por favor, estudien los materiales y nos vemos pronto.